La Ilustración se caracterizó por la creencia de que las personas podían controlar y comprender el universo por medio de la razón y de la investigación empírica, según George Ritzer. Pero seamos sinceros, en el mundo de hoy no vemos reflejado en las personas ni un solo grano de ilustración, o bueno, al menos en nuestro país. Y es justo hoy cuando más necesitamos que esa ilustración nos ayude a razonar y comprender los intereses y las necesidades de todas las personas, aún más de aquellas que vivían del día a día, que si no salían se podían acostar sin comer y que muchas de ellas no les ha llegado ese auxilio nutricional o monetario que está brindando el gobierno. Y es que es momento de que nos pongamos a pensar, de que le dediquemos un pensamiento a todas esas personas que están siendo afectadas por el virus de hoy, que no solamente mata a quien contagia, sino también a aquellos que hace hoy morir de hambre. Pues tenemos que mantenernos encerrados para no contraer la enfermedad. Pero mientras nosotros estamos encerrados, miles de personas tienen que salir a rebuscarse algo para comer. Y no solamente para ellos, sino quizás para una familia entera. Y es que quizás esto no es la primera vez que sucede. Quizás ha sido marcado más que nunca. Pero es algo que ha persistido en la historia, esa inestabilidad económica de las familias. Pensar en uno mismo nos vuelve al egoísmo y retrocedemos en el avance social que traíamos. Nos devuelve como al principio, cuando los ricos pensaban solamente en sí mismos y si el resto de la gente moría no importaba. Nos deja en aquella época terrible en donde aquellos que tenían el poder trataban a las personas de bajos recursos como la nada, como aparatos para sostenerlos a ellos, para trabajar por ellos, para servir a los de raza superior como se autonombraban. Cada día los ricos son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Hoy, el ser humano dentro del capitalismo salvaje ha pasado de ser un sujeto sensible a ser una máquina que se usa para comercializar, una máquina tanto de hacer como de gastar dinero. Ahora la razón está en vender y el placer está en gastar, o mejor dicho, en derrochar. Ahora, ¿qué somos en la situación actual? Si no hay comercio, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay lujos, pero tampoco hay alimentos. Ahora los ricos solo se preocupan por dejar de ganar y los pobres, muriendo de hambre, sin trabajo, algunos sin paga, encerrados, solo piensan en si un mañana habrá. Hoy no hay riqueza que valga y al parecer los valores de generosidad y solidaridad se quedaron atrás. Ahora el egoísmo se adueña del mundo entero, pensando solo en sí mismos, sin sensibilizarse por la situación de los demás. Hay miles y miles de familias que mucho antes de esa cuarentena se acostaban sin comer, pero al parecer el gobierno no lo quería ver. Hoy brindan ayudas monetarias y dan mercados, pero ¿quién pensó alguna vez en todos los anteriores años donde había una mejor estabilidad económica en ayudar a quienes morían de desnutrición? Niños y adultos en La Guajira, por ejemplo, nunca han tenido una buena o al menos aceptable nutrición, pero el gobierno nunca se acordó de un auxilio para ellos. No tengo ningún desacuerdo con la ayuda que brindan ahora, pero solo en las crisis se levantan un poco la venda de los ojos para ver una realidad llena de tonos grises para la vista y llena de tristeza e insensibilidad ante el alma. Los efectos son inconfundibles acá. Las causas de la situación no son por el famoso personaje que se comió el murciélago. Acá las causas son por los irresponsables que sabían que esto era una infección y decidieron esparcirla por todo el mundo. En vez de arrancar el problema de raíz, de declarar una cuarentena, de cerrar los vuelos nacionales o internacionales,
de cerrar los eventos de gran multitud de personas, decidieron comenzar a tomar precauciones necesarias cuando ya esto era una pandemia mundial, cuando ya era demasiado tarde, cuando ya la mayoría de personas en el mundo estábamos aterrorizados y estamos aterrorizados sin saber qué es lo que nos va a pasar. Entonces nos hacemos la pregunta de ¿acaso tampoco vale la vida de un ser humano? En este tipo de crisis nos podemos dar cuenta de que el capitalismo es lo que prevalece en los países, porque no tomaron esas decisiones por prevalecer la economía de cada lugar. Ya fue demasiado tarde cuando pensaron en hacerlo, porque se dieron cuenta de que las personas que les estaban produciendo la economía se les estaban muriendo, se les estaban enfermando, estaban totalmente infectadas y tenían que cerrar sus empresas. Pero cuando estuvieron a tiempo de hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que los negocios que en este momento están en quiebra, las microempresas que estaban comenzando a fluir, esas personas que tanto han luchado por sacar sus proyectos adelante, se han caído al vacío por cuenta de estas personas que no tienen ni idea de lo grave que fue que no tomaran las precauciones cuando estábamos a tiempo? No sabemos qué va a pasar mañana, ni siquiera en un rato. La pandemia se está llevando todo lo que tenemos, cómo queríamos vivir, lo que conocíamos, y aún así solo pensamos en sobrevivir individualmente y no colectivamente, que fue en realidad como crecimos en unión, en conjunto, en sociedad, crecimos siempre ayudándonos ante todas las dificultades, porque cualquiera está en las risas, en la brisa, en la paz, pero no cualquiera está en el llanto, en la tormenta y en la dificultad. La esperanza es en lo único que nos podemos refugiar, la unión es lo que nos salvará, el altruismo es lo que nos sanará, la perseverancia y esfuerzo es lo que a flote nos sacará.